Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Yo soy Pedro, el apóstol. El texto a meditar lo encontramos en Lucas 22, versos 31 y 32, que dicen: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlas como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simón era su nombre real, era natural de Betsaida, en la orilla nororiental del mar de Galilea, y pescador por oficio. Estaba casado y vivía con su familia en Capernaum, donde el Mesías en una ocasión restauró la salud de su suegra. Cristo dio a Simón su nuevo nombre, Pedro, cuando Andrés, su hermano, lo llevó ante Cristo. Su fervor, valor, vigor y capacidad organizadora le ganaron un lugar de liderazgo entre los discípulos desde el principio. Era un hombre eminentemente de acción, y su rasgo de carácter más notable fue su entusiasta disposición. También tenía marcados extremos, con grandes virtudes y serios defectos. Generalmente era cálido, generoso, intrépido, pero a veces también egoísta, jactancioso, impulsivo y descuidado. En un momento de crisis podía ser débil, cobarde y vacilante, y nadie estaba seguro acerca de qué faceta de su carácter y personalidad predominaría. A menudo, Pedro actuó como el vocero de todos los discípulos. En Cesarea de Filipo fue el primero en confesar abiertamente que Yahshua era el Cristo, el Hijo de Dios, pero también fue el primero en criticarlo. La noche de la traición fue el más enfático en profesar lealtad al Salvador, pero también el primero en negar a su maestro y confirmar su triple negación con un juramento. 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor, y 3 veces el Salvador obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta, como una saeta armada de púas que penetrase en su herido corazón. Delante de los discípulos congregados, Cristo reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso. Pedro era naturalmente audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de estas características para vencerle. Precisamente antes de la caída de Pedro, Cristo le había dicho: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Había llegado ese momento y era evidente la transformación realizada en Pedro. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había probado no habían arrancado una sola respuesta, impetuosa o vanidosa, y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño. Antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy diferente. Conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo, ni vanidoso, sino sereno, dueño de sí y dócil. Podía entonces alimentar tanto a los corderos como a las ovejas del rebaño de Cristo. La manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor del Mesías hacia él no vaciló nunca.
Un amor tal debía sentir el pastorear por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado, recordando su propia debilidad y fracaso. Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo le había tratado a él. Cristo anduvo a solas con Pedro un rato, porque había algo que deseaba comunicarle a él solo. Pedro había fracasado cuando vino la prueba y volvía a tener oportunidad de probar su amor hacia Cristo. El Salvador dio entonces a conocer a Pedro la manera en que habría de morir. Hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor. La razón por la cual muchos profesos discípulos de Cristo caen víctimas de tentaciones graves es que no tienen un correcto conocimiento de sí mismos. En esto, Pedro fue cabalmente zarandeado por el enemigo. Si pudiéramos comprender nuestras propias debilidades, veríamos que hay tanto que hacer por nosotros mismos que humillaríamos nuestro corazón bajo la poderosa mano de Dios. Al vincular nuestras almas indefensas con Cristo, supliremos nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra fragilidad con su invencible poder. Pedro cayó porque no conocía su propia fragilidad. Creyó que era fuerte. Pedro hubiera caminado humildemente con Dios y ocultado el yo en Cristo, si hubiera buscado fervientemente la ayuda divina, si hubiera sido menos confiado en sí mismo, si hubiera recibido la instrucción del Señor y la hubiera puesto en práctica. Habría velado en oración y habría obrado su propia salvación con temor y temblor. Si se hubiera examinado íntimamente a sí mismo, el Señor le habría dado ayuda divina y no hubiera habido necesidad de que el Señor lo zarandeara. El cuidado que Cristo manifestó por Pedro fue la causa de su restauración. Satanás no podía hacer nada contra la todopoderosa intercesión de Cristo. Y la oración que Cristo ofreció por Pedro, la ofrece por todos los que son humildes y contritos de corazón. Amén. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.